Se van integrando. Ya vamos a arrancar en breve. Solo recordarles de forma general una indicación, solicitar el código de acceso a la clase a su orientador, por favor, ya que en la otra clase que tenemos en esta semana, que será el día de mañana, pedirles de que ya entremos con ese código. Si tienen duda de si van a entrar con el código al momento de darle clic al enlace, no. Lo que harán únicamente es cambiar su nombre por el código y de esa forma van a ingresar a lo que es a la clase. Por ejemplo, en vez de mi usuario, Giovanni Antonio Gallardo Flamenco, voy a colocar el código y ya el docente que va a impartir la clase, al momento de que ingresen con su solicitud, aparece lo que es el código para llevar un mejor control y registro. Bueno, vamos a iniciar entonces. En razón del tiempo, tengan muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su asistencia. Seguimos en el marco de lo que es el proceso de aprendizaje. Ahora vamos a abordar lo que son dos contenidos bastante cruciales e importantes en el área de la química, que son concernientes a los métodos de balanceo químico. Y para arrancar, vamos a lo que es hacer lectura de la agenda de trabajo semanal. Estos 5 puntos vamos a estar desarrollando. Como primer punto, bienvenida. Luego lo que es el abordaje del tema balanceo por tanteo. El tercer punto, ejemplificación del balanceo por tanteo en aspectos de la vida cotidiana. Abordaje del tema balanceo algebraico. Y el quinto punto, retroalimentación y cierre. Estos puntos vamos a estar desarrollando dentro de lo que es el proceso de estas 2 horas clases de la semana. Y como les menciono, estos dos temas son importantes y son la matriz de toda el área de la química, porque implican ya aplicar procedimientos para balancear una ecuación química. Con respecto a la agenda de trabajo semanal, posteriormente les voy a facilitar la presentación para que puedan hacer anotación de ella, ya que al término de la clase me van a enviar lo que es la fotografía de la clase de este día, que va a ser sobre el balanceo por tanteo. Así que no se preocupen en cuanto a la anotación de la agenda de trabajo semanal, ya que luego les facilitaré el documento. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema, que es un tema bastante profundo y bastante extenso, sobre el balanceo por tanteo. Antes de arrancar con el tema, me gustaría conocer cuántos saben sobre el balanceo por tanteo o qué han escuchado sobre el balanceo de una ecuación química en primer año de bachillerato, noveno, octavo y séptimo en el área de ciencias. Si me comparten qué conocen sobre el balanceo por tanteo o qué han escuchado sobre este tema. Profe, que no, el balanceo es ver que toda la ecuación, podemos decirlo, toda la sustancia química tenga el mismo número ay, ¿cómo se le llama eso? O sea, que toda la cantidad química esté en el mismo, que todos esté por cantidades iguales. Muy bien, excelente, excelente aporte. Y como bien mencionó su compañera, cuando hablamos del balanceo químico, consiste prácticamente en imaginarnos un proceso químico como una balanza. Y como todos sabemos, para que la balanza esté en equilibrio, debe haber igual cantidad en cada uno de los extremos. Y acá pasa lo mismo, pero en cuanto a una ecuación química. Pues para adentrarnos de lleno al balanceo, primeramente debemos de reconocer ciertos componentes que están presentes dentro de una ecuación química. Y como podemos ver en pantalla, tenemos varias señalizaciones respecto a esas partes. Primeramente, es de reconocer de que dentro de una ecuación química existen dos grandes partes, la parte de reactivos y la parte de productos. Esas dos partes son cruciales reconocerlas para poder balancear por el método por tanteo. Y la parte izquierda, como les mencioné, son los reactivos, las sustancias que van a interactuar, se van a combinar para generar una nueva sustancia que son los productos. Y en ese sentido, exploremos esta ecuación química, a ver de qué se trata. Tenemos lo que es O2. Como todos sabemos, la O es el símbolo del oxígeno y tenemos 2 átomos de oxígeno.
Ahora exploremos el siguiente reactivo. Y como vemos, los reactivos están separados por un símbolo más. El siguiente reactivo es Mg, que es el símbolo del magnesio. Y tenemos dos moléculas, que es S2, de magnesio. Así también tenemos el producto que nos da como resultado lo que es MgO, que es óxido de magnesio, y también está acompañado por un 2. Ahora exploremos cada uno de los elementos que significan. Vayamos al 2, que está por debajo de la O. ¿Qué significa? Ese 2 primeramente se encuentra en el subíndice del símbolo. Y cuando veamos ese 2 pequeño debajo del símbolo químico, va a significar cantidad de átomos. Y en este sentido, como tenemos ese número 2, significa de que tenemos 2 átomos de oxígeno. Ahora vayamos al otro reactivo, a la otra señalización. Y en ese sentido tenemos lo que es el símbolo químico. Como todos sabemos, en una ecuación química jamás vamos a escribir literalmente el nombre del elemento químico, sino que únicamente vamos a ir a la tabla periódica y vamos a utilizar el símbolo. Y en este caso, como es magnesio, no vamos a escribir magnesio, sino que Mg, que es el símbolo químico de dicha sustancia química. Ahora bien, vamos al lado de productos. Y en el lado de productos encontramos este 2, que está antes del MgO, que es el óxido de magnesio. ¿Qué va a significar este 2? Como vemos, también tenemos un 2 pequeño y este 2 de mayor tamaño. Pues la diferencia es que este 2 que va antes del símbolo va a significar primeramente que es un coeficiente. Y luego podemos decir de que indica lo que es la cantidad de moléculas de una sustancia química. Ya no hablamos de átomos, sino que de moléculas propiamente. Y en el caso del 2 pequeño, para hacer la diferencia, va a indicar cantidad de átomos y el 2 de mayor tamaño antes del símbolo va a significar lo que es cantidad de moléculas. Y esta flecha que está en el centro y que separa la parte de reactivos y productos como la base de la balanza, por decirlo así, significa se obtiene o da, o igual a, ya que esa flecha también indica el proceso termodinámico en el cual estos dos reactivos pasaron a ser una sola sustancia. Y en ese sentido, acá ocurrió una síntesis y se combinaron para formar óxido de magnesio. Y estos componentes de una ecuación química son importantes reconocerlos, porque al momento que apliquemos el balanceo por tanteo, será necesario hacer la identificación oportuna de cada uno de estos componentes para que equilibremos de mejor forma la ecuación química. Ahora bien, hay otro punto importante dentro de una ecuación química, la cual es referente a que la materia de cada lado, del lado de reactivos y el lado de productos, debe ser igual. En otras palabras, deben de haber igual cantidad de O en cada uno de los lados, así como igual cantidad de Mg, de magnesio, en cada uno de los lados de la ecuación química. Y en ese sentido, hagamos la comprobación. Acá tenemos dos oxígenos. Como se formó un óxido de magnesio, este 2 va a multiplicar por el 1 oxígeno. Solo para hacer la introducción. 2 por el 1 oxígeno, vamos a tener 2 oxígenos. Y por tanto, tenemos 2 oxígenos en productos y 2 oxígenos también en reactivos. Vayamos al magnesio. Como tenemos el 2 antes de la Mg, multiplica por el 1 magnesio. 2 por el 1 magnesio nos da 2 magnesios del lado de reactivos. Ahora vayamos del lado de productos. Hacemos lo mismo. 2 por el 1 magnesio nos da 2 magnesios. Por tanto, acá se cumple el principio de que tenemos igual cantidad de sustancias del lado de reactivos con el lado de productos. Y esta es una forma exploratoria. Vamos a ver propiamente los pasos del método por tanteo para poder reconocer esos componentes que son cruciales al momento de realizar ya los procedimientos para balancear una ecuación química. Reconocer a grandes rasgos esas dos grandes partes de la ecuación. La parte izquierda, que es los reactivos, que van a ir separados por el símbolo más, y la parte de productos, que también puede venir acompañado de un símbolo más cuando se refiere a dos productos o más. Ahora que ya reconocimos lo que son los componentes generales de una ecuación química, vamos a pasar a la siguiente parte.
¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el texto que se encuentra en el recuadro? Al balancear una ecuación química, se debe tener en cuenta que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos, obedeciendo la ley de la conservación de la materia. Muchas gracias. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo esta frase referente al proceso de balanceo? De que debemos de tener igual cantidad de masa de un lado de la ecuación con el otro lado de la ecuación química, con la parte de productos. Ya que detrás del balanceo químico vamos a ver de que se encuentra una ley física que está empujando a los químicos que deben de cumplirla para que una ecuación pueda ser balanceada, que es la ley de la conservación de la materia, que es una ley que la inventó Lavoisier allá por el siglo XVIII, 1800, ya tiene unos sus 200 años de existir, y esta ley nos dice de que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y una ecuación química en el proceso de balanceo deben de conservarse los átomos, de tal forma de que se cumpla esta ley. Veámoslo ahora en la práctica, vayamos ya propiamente a una ecuación química. ¿Qué sucede en esta ecuación química? Como podemos ver en pantalla, tenemos una reacción química primeramente de combinación, porque se están combinando estos dos elementos y están creando un único producto. Exploremos de qué tipo de sustancia se trata. Tenemos lo que es el 2-no. ¿Qué significa el 2-no? Significa óxido de nitrógeno simple. Y como tenemos un 2 que no está por debajo de ninguno de los símbolos, significa de que son dos moléculas de óxido de nitrógeno simple. Ahora vayamos al siguiente reactivo, al O2. Y el O2 nos está diciendo de que tenemos dos átomos, porque el 2 está por debajo del símbolo, tenemos dos átomos de oxígeno. Tenemos la flecha y eso nos da la combinación de estos dos reactivos, el 2-no-2. ¿Qué significa el 2-no-2? Significa de que tenemos y se formó lo que es un óxido de nitrógeno complejo, ya que tenemos dos átomos de oxígeno y así también el 2 molecular se conservó. Tenemos dos moléculas de este óxido de nitrógeno complejo. Ahora veamos ya con estas figuras representativas si se conserva o no la materia en este proceso químico. Las esferas color celeste representan lo que son los átomos de nitrógeno y las rojas representan los átomos de oxígeno. Y hagamos el conteo para ver si es cierto que se cumple la ley de la conservación de la materia. En el primer reactivo, como tenemos este 2 y tenemos un nitrógeno, van a multiplicar. 2 por el 1 nitrógeno, ¿cuánto nos va a dar? 2 nitrógenos, que son estas dos esferas celestes. Ahora hagamos el conteo de los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos? En el caso del primer reactivo, 1. Pero como está también enlazada la molécula, este 2 también va a multiplicar por ese 1 oxígeno. 2 por el 1 oxígeno, ¿cuánto nos va a resultar? También 2 oxígenos. Y como podemos ver en lo que es en las esferas rojas, también están representadas esos 2 oxígenos. Ahora vayamos al segundo reactivo. Como tenemos O2, nos está diciendo de que tenemos dos átomos de oxígeno y por tanto también representamos a través de las esferas rojas sus dos átomos de oxígeno que los tenemos acá en pantalla y sumamos. En el caso de reactivos tenemos dos oxígenos del segundo reactivo más los dos oxígenos del primer reactivo, se nos hacen 4 oxígenos y tenemos 2 nitrógenos. Por tanto, si queremos ver si se conserva o no la materia, del otro lado de productos tienen que haber la misma cantidad. Hagamos lo mismo ahora en el caso del producto, que es el 2-no-2, que es un óxido de nitrógeno complejo. Hacemos siempre la misma operación de multiplicación. Este 2 va a multiplicar al nitrógeno y al oxígeno. Empezamos con el nitrógeno. 2 por el 1 nitrógeno nos va a dar 2 nitrógenos, que son estas esferas celestes. Hacemos la misma operación con el oxígeno. 2 por el 2 oxígeno nos va a dar 4 oxígenos. Y ahí vemos representadas las esferas. Y vemos claramente de que del lado de productos tenemos 4 oxígenos, al igual que el lado de reactivos. Así también tenemos 2 nitrógenos, como también tenemos 2 nitrógenos del lado de productos. Y aquí vemos claramente
de que se ha cumplido la ley de la conservación de la materia de Lavoisier y por tanto acá ha ocurrido un balanceo de equilibrio químico. Y así ya vamos a ver paso a paso cómo se aplica el balanceo por tanteo, pero acá vemos una evidencia de que se debe de cumplir este principio de homogeneidad en el cual en cada una de las partes deben de haber igual cantidad de átomos. Ahora pasemos a la siguiente parte. Ya nos vamos a entrar ya propiamente al balanceo por tanteo. Y para iniciar, uno de los aspectos importantes y necesarios de realizar para balancear por tanteo, y es el primer paso crucial, es la inspección visual. Acá vamos a actuar como inspectores. Un inspector llega a la escena y empieza a hacer un inventario. Pues acá ocurre lo mismo, pero vamos a hacer un inventario de los elementos que tenemos dentro de cada parte de la ecuación química. Y en ese sentido tenemos acá representada lo que es una ecuación química. Tenemos el CH4, no sé si pues, conocemos esa molécula, ¿cómo se llama? Si me dicen, si la reconocen. ¿Cómo se llama la molécula? ¿Cuál es el nombre de esa fórmula del CH4? Bueno, el CH4 es gas metano, que es un gas... Que no es el ¿sí? petróleo. Es similar al petróleo, muy bien, deriva del petróleo, de gases naturales, y en ese caso sería un gas que se genera a partir del petróleo, que es el gas metano, CH4. Muy bien, también tenemos lo que es el O2, que como todos sabemos el O es oxígeno, y tenemos lo que es dos átomos de oxígeno en esta parte de reactivos, y también tenemos lo que es del lado de productos el CO2. En el caso del CO2, si reconocen cómo se llama el CO2, cómo es el nombre de esa fórmula química. Si conocen el nombre, es un gas que resulta de la combustión de los materiales cuando se queman. Ese gas negro oscuro que vemos al quemarse las cosas. Punto para la actividad integradora, para que me mencione cómo se llama el nombre de ese elemento químico, de esa fórmula CO2. Que no es el dióxido de carbono. Muy bien, ya tiene el punto para el integrador. Es el dióxido de carbono, que es el CO2. Es un gas, igual que el CH4, que resulta de la combustión de los materiales, ese gas oscuro que vemos cuando se queman las cosas. Y también tenemos el H2O, que es una molécula de agua. ¿Qué pasa en este proceso químico? Que ocurre una combinación de estas dos sustancias reactivas y crea dos nuevas sustancias totalmente diferentes. ¿Cómo vamos a aplicar la inspección visual? Para hacerlo, primeramente vamos a separar la fórmula química, la ecuación química en sus dos rasgos, en sus dos partes, parte de reactivos y la parte de productos. Y vamos a empezar a contar cuántas C, cuántas H y cuántas O tenemos. Comencemos con AC, de la parte de reactivos. ¿Cuántas C tenemos en un reactivo 1? Tenemos una C del CH4. Y el 4 únicamente pertenece al H. Tenemos 4H. En el segundo reactivo tenemos C, ninguna C. Por tanto, del lado de reactivos, C va a ser igual a un átomo. Luego vamos a parte de productos y hacemos lo mismo. En CO2 tenemos C, sí, tenemos una C. Luego vamos al H2O, no tenemos C, por tanto, carbonos van a ser igual a un átomo tanto de productos y reactivos. Y como podemos notar, hay una igualdad en la cantidad, lo que significa de que se cumple la ley de conservación de la materia por el momento en el carbono. Ahora vayamos al oxígeno. Hacemos el mismo procedimiento. Reactivo 1 en el CH4 hay oxígeno, no. Nos vamos al siguiente reactivo, al reactivo 2. ¿Tenemos oxígeno? Sí. Tenemos 2 átomos de oxígeno, por tanto O va a ser igual a 2 átomos en reactivos. Ahora vamos a la parte de productos. Vamos al producto 1 y en efecto encontramos 2 átomos del CO2.
Y esos 2 átomos los vamos a sumar con un átomo del H2O. Y sumamos este 1 más el 2 oxígenos del CO2 nos hará 3 átomos de oxígeno. Por tanto, O del lado de producto va a ser igual a 3 átomos. Y hacemos lo mismo en el caso del hidrógeno. ¿Tenemos hidrógenos en el reactivo 1? Sí, tenemos 4H. Por tanto, H va a ser igual a 4 átomos, ya que en el segundo reactivo únicamente tenemos oxígeno. Hacemos el mismo procedimiento con las H del lado de productos y en el producto 2 encontramos en efecto de que la molécula de agua se compone de 2 átomos de hidrógeno. Por tanto, H va a ser igual a 2 átomos. Y claramente vemos de que hemos hecho una descomposición de la ecuación química ya en sus componentes individuales a través de la inspección visual. Y claramente si hacemos el conteo de la parte de reactivos, 4 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno más un átomo de carbono, se nos hacen 7 átomos del lado de reactivos. En cambio, en el lado de productos, 2 átomos de hidrógeno más 3 átomos de oxígeno más el 1 átomo de carbono, se nos hacen 6 átomos. Y claramente vemos de que esta ecuación se encuentra desbalanceada. Y para eso sirve la inspección visual, para reconocer cuál es la necesidad de cada lado y también para identificar si la ecuación química necesita o no ser balanceada. Ahora vamos a pasar ya propiamente a la aplicación y asimismo algunos errores que se cometen al momento de aplicar el procedimiento de inspección visual y también el método por tanteo. Acá tenemos 2 errores clásicos, los cuales se manifiestan en algún tipo de procedimiento de ejercicios. En el paso 1, que es el primer error, encontramos lo que es la necesidad de emplear siempre los símbolos químicos para representar el proceso químico. En otras palabras, acá tenemos lo que es esta reacción del NO más el O2. El NO es óxido de nitrógeno simple más el O2 que es átomo de oxígeno y eso nos da como resultado NO2, que es un óxido de nitrógeno complejo. Y como vemos, esta persona aplicó muy bien la regla porque utilizó los símbolos. En vez de colocar, para poner el ejemplo, en esta primera parte, en el reactivo 1, óxido de nitrógeno simple, escribirlo literalmente, solo aplicó lo que es las reglas y los símbolos, la N y luego precedido la O, que va a indicar que es un óxido de nitrógeno simple. Asimismo, en vez de colocar 2 átomos de oxígeno escrito literalmente, solo colocó la O, el símbolo, y el 2 en el subíndice. Y claramente podemos ver de que es una necesidad aplicar siempre los símbolos. Ahora vayamos al segundo error, ya propiamente al momento de balancear, que es agregar un elemento extraño a la ecuación o no perteneciente al proceso químico. Y en ese sentido, como tenemos ya la ecuación dada y tiene que ser así en todo momento, que es el NO más el O2, que nos da como resultado NO2, esta persona lo que hizo, como vio de que el oxígeno lo tenía desequilibrado, porque tiene lo que es 2 oxígenos en el reactivo 2, más el 1 oxígeno del reactivo 1, se le hacen 3 oxígenos. Pero como solo tiene 2 oxígenos en el NO2, la solución más fácil que encontró es añadir más un NaO, que es el otro oxígeno que le hacía falta para tener los 3 oxígenos del lado del producto e igualar con el lado de reactivos. Pero hacer eso es error. ¿Por qué? Porque no está contemplado dentro del procedimiento y las reglas del proceso químico de balanceo y por tanto va a estar en un error el procedimiento del ejercicio. Debemos de trabajar tal cual nos da la ecuación y con ello emplear números estequiométricos que vamos a ver en el ejemplo de aplicación de cómo ajustar la ecuación química y no añadir símbolos ni cosas que no son propias de la ecuación. Y el siguiente error es integrar números atómicos cuando no se deben. En ese sentido, como mantenemos la estructura de la ecuación, que en este caso el producto es NO2, ¿qué hizo esta persona? Como podemos ver, la solución que encontró simple es únicamente cambiando el número atómico. Como necesita 3 átomos de oxígeno, ¿qué hizo? En vez, borró el 2 que tenía ya el oxígeno y escribió el 3. Así de simple para poder equilibrar con la parte de reactivos. Pero hacer eso, como les menciono, también va a ser incorrecto. ¿Por qué?
porque no hemos respetado la estructura y la forma de la ecuación. Debemos de trabajar tal cual nos da la ecuación y únicamente trabajar con números estequiométricos, que ya vamos a ver en el ajuste de los ejemplos, para poder balancear. Así que estos 3 errores son los 3 errores clásicos al momento de aplicar el método de balanceo por tanteo para que les prestemos atención. Ahora vamos a pasar a la última lámina, que es la parte del ajuste. Ya aplicar propiamente el método de tanteo para poder equilibrar una ecuación química. Y para hacerlo, vamos a iniciar con lo que es este literal. Vamos a tomar como ejemplo el literal A. ¿Qué sucede en este literal A? Tenemos una reacción bastante compleja en la cual implica 2 reactivos y 2 productos. Primeramente, lo que hay que hacer antes de realizar el balanceo por el método por tanteo es separar la ecuación química en sus 2 partes. La parte de productos, que es esta parte, y así también de reactivos. Vamos a comenzar con reactivos, la parte de reactivos y la parte de productos. Las 2 grandes partes de la ecuación química. Eso es el primer paso que hay que realizar. Ahora que ya separamos la ecuación en sus 2 grandes partes, vamos a ignorar lo que son esos números que están en verde. Ignoremos que están presentes y solo vamos a tomar en cuenta los símbolos y los otros números que se encuentran en otro color. Y vamos a comenzar a hacer lectura de la ecuación. Tenemos lo que es C3H8, que es hidruro de carbono, más O2, nos da como producto esa reacción química CO2, que es dióxido de carbono, más una molécula de H2O. Ahora bien, como ya hicimos lectura de los elementos químicos y abriendo el hilo de participaciones, consideran de que necesitan ser balanceados los símbolos, la C, la H y la O, así como realizamos el procedimiento en la inspección visual, en el cual empezamos a contar cuáles consideran que necesitan ser balanceados, los carbonos, los hidrógenos o los oxígenos. Creo yo que los hidrógenos, porque en uno tiene 8 y en el otro tiene 2. Muy bien, excelente. Ese sería uno de los elementos que hay que balancear. ¿Qué otro elemento consideran? Aparte del hidrógeno, que ya vimos que es necesario hacer un balanceo. Bueno, aparte del hidrógeno, también será necesario balancear lo que es el carbono, porque como vemos de la parte de reactivos, tenemos lo que son 3 carbonos, que es H8. En cambio, del lado de productos tenemos solamente un carbono del O2. Así también necesitamos balancear los oxígenos, porque en el primer producto tenemos 2, más el 1 oxígeno del segundo producto se nos hacen 3 oxígenos. En cambio, en el reactivo 2 solo tenemos 2 oxígenos. Ahora viene lo interesante. Vamos a empezar a balancear y ajustar la ecuación con el método por tanteo. Y primeramente, como necesitamos carbono, balancear el carbono, vamos a comenzar con ese elemento químico. Y para poder balancear por tanteo, solo vamos a añadir números que multipliquen por la cantidad de átomos, nos den la cantidad que necesitamos para balancear. Y en ese sentido, como tenemos un carbono y necesitamos 3 para que esté equilibrado, vamos a escribir este 3, que se encuentra de color verde. Y este 3 va a multiplicar por ese 1 carbono. Y hacemos la operación. 3 por el 1 carbono nos va a dar 3. Y ya tenemos equilibrado con el C3H8 del primer reactivo. Ya no tenemos ningún problema con el carbono porque ya lo balanceamos. Pero este 3 va a afectar también al O2 y lo va a multiplicar. Y vamos a tener, por ende, más oxígenos. Hacemos la operación, 3 por el 2 oxígenos, se nos van a hacer 6 oxígenos. Más el 1 oxígeno que tenemos en el H2O, se nos harán 7 oxígenos versus los 2 oxígenos que tenemos en el reactivo 2. Así que debemos de balancear ese otro elemento. Pero antes, vamos a balancear ahora el hidrógeno. Ya que con el carbono ya balanceamos, ahora vamos a resolver el problema con el hidrógeno. Como tenemos 2 hidrógenos en la molécula de H2O, vamos a buscar un número que también multiplicado nos haga los 8 hidrógenos que necesitamos. Y ese número es 4. 4 por el 2 hidrógeno, ¿cuánto es? 8. Y tenemos 8 hidrógenos
del lado de productos y los 8 hidrógenos también del lado de reactivos, del C3H8. Por tanto, ya balanceamos también lo que es el hidrógeno. Ya no hay problema alguno, ni con el carbono, ni con el hidrógeno. Solo nos queda el oxígeno. Pues como esto también es una molécula que es el H2O, el 4 va a afectar también a la O, al oxígeno. Y va a multiplicarlo. 4 por el 1 oxígeno, se nos harán 4 oxígenos. Más los 6 oxígenos del producto 1, del 3 por 2, 6 oxígenos, se nos hacen 10 oxígenos. Por tanto, necesitamos balancear del otro lado los 8 oxígenos que nos hacen falta, porque únicamente tenemos 2 oxígenos. Y vamos a hacer lo mismo, buscar un número que multiplicado por este 2 oxígenos se nos hagan 10 oxígenos. Y ese número es 5. Y multiplicamos. 5 por el 2 oxígenos se nos hacen 10 oxígenos. Y tenemos ya claramente equilibrada la ecuación, porque tenemos 3 por 2, 6 oxígenos, más el 4 por 1, 4, 4 y 6, 10 oxígenos, con el 5 por 2, 10 oxígenos. Tenemos equilibrados oxígenos, hagamos la comprobación con los hidrógenos, 4 por el 2 hidrógenos, 8 hidrógenos. Y acá también tenemos 8 hidrógenos. Y hacemos la comprobación con el carbono, 3 por el 1 carbono, 3 carbonos. Y también tenemos equilibrado con el C3, los 3 carbonos que tenemos en la molécula del C3H8. Y claramente ya hemos balanceado a través del método por tanteo, que únicamente consiste en añadir estos números que van a multiplicar, y tenemos en equilibrio químico y en cumplimiento de la ley de Lavoisier de conservación de la materia. ¿Alguna pregunta referente al problema, al literal A del balanceo por tanteo? ¿Alguna pregunta referente a estos números verdes o a los símbolos, al procedimiento que realizamos? ¿Alguna pregunta, duda, consulta referente a los ejercicios? Como les mencioné, la clave es ir añadiendo estos números para ir multiplicando. Así como vemos en el literal B, únicamente fue necesario colocar 2 números en el HCl y el otro 2 en el NaCl para poder equilibrar esa gran ecuación química. Como les mencioné, la clave está en hacer la inspección visual, primeramente contar cuántas C tenemos de un lado y del otro, cuántos elementos periódicos tenemos, para luego buscar los números que multiplicados por esos elementos nos dé la cantidad que necesitamos para equilibrar con la otra parte de la ecuación. Así también tenemos el literal C, que únicamente también se emplearon 2 números, un 3 que es el número verde, que está al lado del H2O, y el 3 que está al lado del ácido de bromuro. También tenemos lo que es el literal D, que únicamente necesitamos un número estequiométrico, que es el 3, que está al lado de la C, y en la cual vemos claramente de que ya se balanceó toda la ecuación química únicamente con ese número que hacía falta. Y también tenemos el literal E, que de igual forma solo se empleó un número estequiométrico, el 2, antes del HCl, para poder equilibrar toda la ecuación química. ¿Alguna duda, consulta, pregunta sobre el método por tanteo? Solo para darles un dato, este método es el más empleado en el área de química. Es el método básico de utilización para balancear una ecuación química, la cual no implica mucha complejidad. Solo ir añadiendo estos números verdes, que son los números estequiométricos, para poder equilibrar cada parte de la ecuación química. ¿Alguna duda, pregunta referente a los ejercicios y al ajuste que realizamos en la primera ecuación? Bueno, si está claro, le voy a pedir que me confirmen en el chat, por favor, para darme por enterado. Y hasta acá vamos a llegar con lo que es el contenido de este día, que es el método por tanteo. Y de igual forma les voy a pedir de que me compartan lo que es el apunte de la clase en el grupo de WhatsApp con la agenda respectiva
más la clase. La clase no La necesariamente... agenda no la va a dar, profe. Sí, les voy a compartir el documento para que puedan hacerlo de una forma más tranquila. Les voy a dar el transcurso del día. Si tienen algún inconveniente, pueden hacerlo el día de mañana. Compartir lo que es la clase. Y de igual forma, solo para dar algunas ideas, si alguno no tiene su cuaderno de apuntes, puede hacer una carpeta de las presentaciones y llevar allí lo que son las clases, ya que, como les he mencionado, las clases son la base para las próximas evaluaciones. Así que hasta acá vamos a llegar. Sería... ¿Sí? Profe, Sí, dígame, René. pero ya se me olvidó lo que le iba a preguntar. Espérame. ¿Sí? Ya se me olvidó. No, siga, mejor ya se me olvidó. Bueno, como les decía, ya les voy a compartir el documento para que puedan hacer la anotación de la clase y pueden hacerlo en el transcurso del día o el día de mañana. No hay ningún problema y llevamos lo que es, esto es material didáctico porque es base para las próximas evaluaciones. Entonces, hasta acá vamos a llegar con el contenido de la clase. Que tengan un buen día. Ah, por el grupo se lo mandamos, esa era mi duda. Sí, siempre por el grupo, la fotografía rotulado con su nombre, por favor. Muy bien, vamos a llegar a la finalización de la sesión. Como les mencionaba, que tengan un buen día, cuídense mucho y muchas bendiciones para su familia. Y nos vemos hasta una próxima clase. Buen día, cuídense.